Mesa de análisis. Bueno, estamos con Ana Lilia Pérez Mendoza en este viernes. Ana Lilia, bienvenida, buenos días. Y con Fabricio Mejía. Fabricio, buenos días. Hola, Carmen, hola. Me dicen que por qué yo no digo Fabricio Mejía Madrid. Ah, ¿te dicen? Pues sí, porque digo Ana Lilia Pérez Mendoza. Ah, ok. Fabricio no me importa. Mejía Madrid. No me equivoco. Mientras no te equivoques. ¿Verdad? Hay gente que me dice Fauricio, güey. Bueno, nuestros dos queridísimos amigos que estamos aquí en este viernes, pues para hablar de los temas que están aquí en la discusión pública y que, bueno, pues apreciamos muchísimo sus reflexiones, puntos de vista de temas diversos. Bueno, nos proponía Ana Lilia, y si no estás en desacuerdo, podemos entrar con un tema del que hemos hablado muy ampliamente en estos días, que tiene que ver con esta industria de la falsificación, sí, ¿no? En México. Nos dio una entrevista la jefa del SAT ayer. Tremenda, porque Margarita Ríos Farjat nos dio el mapa o el tamaño del fenómeno de los factureros o de la facturación falsa, o de estas prácticas extendidísimas en México de crear empresas y empresas fantasmas para distraer o birlar al fisco nacional. Y aquí está el debate siguiente. El Senado de la República aprobó un marco legal que ha parado los pelos de punta, por decirlo científicamente. Estamos viendo que una parte del empresariado incluso presionó lo suficiente para que a partir de prácticas que no rebasen los 8 millones, casi 8 millones de pesos de este tipo, bueno, entonces se considere que la conducta debe ser equiparable a la delincuencia organizada, y que esto tiene que entenderse como algo que pone en riesgo a la seguridad nacional. Y hay quien dice, pero qué exageración, ¿cómo que pone en riesgo la seguridad nacional? No es por ahí, etcétera. Y hay una discusión muy fuerte que va a llegar hasta la Corte, porque ya anunciaron los opositores a la medida que van a litigar para echar abajo eso que aprobó el Senado. Imagínate. Entonces, bueno, estamos frente a un tema que, si nos remitimos a lo que nos dijo Margarita Ríos Farjat ayer, es algo que solo en lo que se ha podido registrar oficialmente de facturas falsas emitidas, es decir, cuando se decidió empezar a registrar por parte del gobierno mexicano en 2013 este tipo de prácticas, bueno, se ha llegado a registrar se han identificado 9 millones, casi 9 millones de facturas falsas, y hay una lista de empresas emisoras de facturas con operaciones simuladas. Entonces, bueno, esa información, que es la oficial, que es la que se puede conocer, que es la que está registrada, nos habla de un pedazo de la realidad, porque lo que no está registrado, que no se atrevió, desde luego no se trataba de que hiciera pronósticos, pero dice, no quisiera yo no dar datos duros, los datos duros son esos, pero hay una realidad adicional que es lo que no está registrado. Entonces estamos hablando de algo monumental, de alcances muy fuertes. En lo solo registrado estamos hablando de algo así como 1.6% del PIB, relacionado con de lo registrado, relacionado con esas facturaciones falsas. Y bueno, aquí la discusión es crucial. ¿Pone en riesgo o no a la seguridad nacional este fenómeno que está entre nosotros? ¿Deben tomarse medidas extremas que llegan a calificarse de terrorismo fiscal o no? Pues ese es el debate. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tema de la facturación falsa, de la creación de empresas fachada, va más allá de la evasión fiscal. Uh-huh. Es un tema que tiene que ver con crimen organizado, y con crimen organizado de alcance incluso transnacional. El tema de la facturación falsa es uno de los ejes mediante los cuales, por ejemplo, en el manejo de recursos públicos se han construido todos estos sistemas para expoliar los recursos públicos. Pongamos el ejemplo de estos convenios que se hicieron con las universidades. El mecanismo que se usaba era facturación de empresas fantasma.
O sea, te inventas la empresa y te inventas las facturas. Así es. Y te inventas todo y remas miles de millones. Así es. Esta es una vía, Carmen. Pero también el uso de facturación falsa ha sido uno de los mecanismos usados por el crimen organizado, y me refiero a cárteles de la droga, por ejemplo, en este mecanismo de lavado de dinero que ha trastocado incluso las propias instituciones del Estado. Pongo ejemplos. Entre las empresas contratistas, que aquí esta identificación de empresas que ha hecho el SAT, que hasta ahora habla de cerca de 9,000 empresas las que identificaron en este tipo de mecanismos, y que en efecto es una muestra de lo que se ha registrado, pero el universo, no sabemos el tamaño del universo. Lo que yo sí podría constatar es que había o ha habido proveedores del propio gobierno que han usado estos mecanismos de facturación falsa para lavar dinero del narcotráfico en las propias áreas gubernamentales. Me refiero a casos específicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contratos de obra pública. Me refiero al caso de Petróleos Mexicanos, que es algo que pude identificar muy ampliamente. Y pongo un ejemplo. Había compañías que pertenecían a gente vinculada a los Zetas. Tenemos un caso que fue muy conocido, el de Pancho Colorado, con sus empresas. Había muchas empresas similares que lo que hacían era recibir un contrato por adjudicación directa o mediante licitaciones simuladas, donde se les entregaban millonarios contratos para servicios que nunca se hacían. Las empresas que ellos tenían eran solo empresas de portafolio o fachada, es decir, estaba constituida una empresa, pero en realidad no tenía ningún tipo de operaciones, y mediante estos mecanismos no solo estaban sustrayendo dinero público, sino dinero destinado a servicios de Pemex que nunca se hacían, sino que al mismo tiempo operaban un mecanismo de lavado de dinero para grupos criminales. Es un tema que tiene muchas aristas. A mí me parece que estas reformas a la ley que se han planteado eran necesarias desde hacía muchísimo tiempo, y esto es parte del gran problema que se dejó crecer en el país, mediante el cual se permitió que en estos huecos, en estos vacíos de la propia autoridad, se dejara operar al crimen organizado. ¿Qué piensas, Fabricio? Sí, exactamente eso. Es decir, no estamos hablando del señor que administra un baño público y no da recibos, ¿no? Que ese es un poco el argumento facilón que está utilizando gente como Xóchitl Gálvez. No se trata de eso. Es decir, el asunto es de seguridad nacional precisamente por lo que dice Ana Lilia. Es decir, se está tratando de atacar algo que es lavado de dinero, que puede ser desde el 1.4 del PIB al 6 del PIB, que es muchísimo dinero. Imagínate, es una barbaridad. Es una barbaridad, y efectivamente vulnera la soberanía nacional y puede ser considerado un problema de seguridad nacional. Sin duda. El 1.4 es sí. Porque sí, ese está basado en los datos duros que el SAT ofrece, de lo que y de lo que sí se puede categóricamente decir. De ahí para arriba, pues calcúlale el porcentaje que uno pueda imaginar de afectaciones directas a las finanzas nacionales, a la posibilidad del Estado de generar lo que el Estado tiene que generar: seguridad, recursos para que la gente pueda desarrollar sus propios proyectos. En fin, ¿qué cosa es seguridad nacional? Yo me permitía recuperar una definición en mi artículo de Reforma de esta mañana, que lo publiqué precisamente con este tema. Bueno, la definición de seguridad nacional que se puede tener precisamente en este momento a la mano, pues es obligada, porque es justamente la razón de ser de un Estado. ¿Para qué demonios está un Estado y qué necesita ese Estado para poder hacer lo que tiene que hacer? Pues recursos que se obtienen precisamente de la base gravable de este país, de la contribución de la sociedad y de las empresas a las finanzas nacionales. ¿Para qué? Para que el Estado pueda desarrollar los ejes principales, que están clarísimos, para que podamos tener precisamente lo mínimo indispensable para que la viabilidad y la seguridad nacional prevalezcan. Entonces, sí está asociado directísimamente la vulnerabilidad del Estado mexicano con este boquete, con esta franca depredación
en contra de la nación, porque al final de cuentas es no solamente eludir, evadir, birlar al fisco, sino se está de esa manera masiva minando la posibilidad real de que el Estado haga sus funciones. Y por eso cuando dicen se pone en riesgo la seguridad nacional, bueno, si se tratara de prácticas aisladas, si fueran algunos que están ahí falsificando facturas, uno que otro, si fuera el típico caso del que se inventa los viáticos y le pone aquí y burla, pues al que se deje burlar, etcétera. Si fueran casos aislados o situaciones de cierta dimensión, pudiera ser que la conducta en cuestión pudiera ser considerada como casi una falta administrativa, con un tipo de sanción proporcional a la conducta. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de cosas menores. No estamos hablando de que algunos falsifican. No. El asunto es estructural, en redes y masivo. Y eso es el tipo de asunto que se está enfrentando con una legislación que desde luego tiene todas estas reacciones y que se está interpretando como una legislación terrorista contra los contribuyentes. Ahí hay otro término que hay que también diferenciar, digamos. Terrorismo es algo como tú lo recordabas en el 89, ¿no? Contra Laureano Brizuela. Eso es tomar a alguien al azar por un error de su contador, etcétera, y meterlo 4 años a la cárcel, ¿no? Eso es terrorismo. De ese caso eso es terrorismo, pero no, aquí estamos hablando de un límite de 8 millones de pesos de facturación falsa para ir a la cárcel. Exacto. ¿No? Sí, es decir, no estamos hablando de 1,000 pesos, estamos hablando de 8 millones de pesos. Es decir, 3 o 4 departamentos. De 8 millones de pesos para arriba y de 8 millones de pesos para abajo, entonces, bueno, pues que, pero no sé si eso es una buena decisión, sinceramente. No, ahí tienes razón, digamos, en algo, la primera vez que es en Francia, que el Estado sale como con esa palabra, es para 2 asuntos nada más, para reclutar gente para el ejército y para avisarles que va a haber pago de impuestos. Esas, las 2 labores principales o originarias de un Estado son reclutar gente para la defensa del país y tener recursos para poder ejercer las atribuciones del Estado. Pues son los ejes principales de la existencia del Estado, claro. Aquí has planteado estos ejes de lo que entraña la criminalidad organizada. Aquí es muy claro que un documento falso es falso, así lo presente un profesionista para comprobar viáticos, un empresario para simular operaciones o lo reciba un funcionario público para dar como válidas esas operaciones. Esa es criminalidad organizada. A mí me parece que el planteamiento que se hace en estas reformas a la ley nos llevan a otro punto que sí debe considerar los sistemas de procuración de justicia y el Poder Judicial, porque también habrá que diferenciar entre la gente que de alguna manera queda enredada en ese tipo de operaciones incluso sin saberlo. He visto yo ejemplos de gente que se ha usado como prestanombres para simular esas operaciones, que es gente que ni siquiera tenía idea que se le estaba usando en ese tipo de mecanismos. Aquí sí se tiene que ir fortaleciendo también una vez que queden aprobadas estas leyes, y yo espero que no llegue hasta la Suprema Corte de Justicia realmente, porque esta es una dilación en los avances del combate a la corrupción. Pero sí se tendría que ir fortaleciendo el que también se tenga la capacidad de diferenciar entre quien idea todo este mecanismo criminal y quienes también serían víctimas de estos propios sistemas. Pongo un ejemplo, había el caso de una señora que cuidaba un terreno en Tabasco, que la pusieron a firmar muchos documentos y la dejaron montar una casita de madera en ese terreno, y resulta que la señora lo que estaba firmando era como dueña y apoderada de toda una red de empresas que facturaban millones de pesos a Petróleos Mexicanos por servicios que nunca se realizaban. La señora no tenía idea de lo que estaba haciendo,
pero en este tipo de operaciones había responsables no solo quienes estaban operando esas empresas, sino por parte de los propios funcionarios de Petróleos Mexicanos que eran facturas falsas, que había una simulación de operaciones y que permitían todo ese mecanismo que al final nos llevaba a una vía de lavado de dinero. Entonces, sí se deberá manejar con mucho cuidado también cada caso que se reciba, si es que se aprueba la ley, porque podría resultar que alguna persona que quedó enredada en ese sistema, pues no tenga responsabilidades. Sí, claramente se entiende el modus operandi y quedan ahí atrapadas personas que ni idea tienen de lo que está sucediendo. Pero aquí estamos hablando de algo que involucra pues un conjunto de personajes, ¿no? y de instancias. Hay fiscalistas, hay abogados, hay notarios, hay empresarios, hay autoridades. Lo que decía Ríos Farjat ayer es que para llegar a un nivel tan crítico, como llegamos a un nivel tan crítico en 5 años, o sea, en un corto tiempo y en estos niveles, tuvo que haberse contado, y cito de memoria, con la anuencia de los más altos poderes. Así es. Había que dejar, o sea, se dejó pasar, se dejó hacer, y si eso ocurre, pues suele pasar que hay beneficios para quien deja pasar y deja hacer, en el mejor de los casos. Claro. Así que aquí estamos hablando de un tema en donde el grado de responsabilidades públicas es muy grande y el punto crítico al que se ha llegado pues está en estos datos duros, en el nivel de defraudación y de facturación falsa que existe hoy en México. Déjenme hacer una pausa, les propongo, y regresamos con más. Vamos a recuperar 2 fragmentos de lo que dijo la jefa del SAT ayer sobre el tema. Yo lo veo a partir del comportamiento entre el 2012 y 2013, crece del 3% al 10% el uso del mecanismo, el 2012 era el 3%, el 2013 el uso fue un 10%, hay un comportamiento extraño, y venía de una década en que estaba en rangos muy bajos, ¿no? Porque también era un incentivo, tú presentas tu factura, no te la fiscalizan, tú pagas lo que automáticamente se deduzca que por sistema, sin fiscalizar. Eso significa pues sin que el fisco pudiera ver si la operación realmente existió o fue simulada. Entonces, pues imagínate, pues eso no es un atractivo para quien desea hacer trampa o incluso para el crimen organizado, ¿no? Para lavar dinero. Sí. Porque pues ese dinero, esas transacciones de operaciones simuladas o son para dos cosas, o son para erosionar la base gravable y por lo tanto pagar menos impuestos y por lo tanto evadir al fisco, o lavar dinero. Masivamente. O sea, por ejemplo, ahora que hicimos esta cuestión del operativo sui generis de irnos sobre 150 empresas que facturan operaciones simuladas en los últimos 2 años, que cruzamos la información con Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los datos preliminares que nos da la Unidad de Inteligencia Financiera es que más o menos una tercera parte, un tercio, es que existió dinero en las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Lavado de dinero. 21 veces, no fue por ciento, pero 21 veces. A ver, ese es un datazo. 21 veces del 2014 al 2019, ¿no? Y hablábamos de las empresas facturadoras, las que provocan, las que crean las facturas, de 8.204 definitivas. Casi 9 millones de facturas falsas en un lustro. Claro, desde el 2014 existe la obligación de publicar, pero estás hablando de una situación en que antes, pues hace 15 años no hablábamos de factureros, ¿no? Entonces esas narrativas, no puedes soslayarla, que exista esta narrativa de evasión fiscal tan fuerte. O sea, es realmente una ferocidad. O sea, es una locura, Margarita. Perdón que te tenga de nuevo, es que el dato es tremendo. 21 veces... Volvemos a decir, no por ciento, 21 veces. A ver, ponme el ejemplo. Te voy a poner más grave. Esto es lo que tenemos publicado. Y para que se publique seguimos un proceso, un debido derecho, debido proceso y demás cosas, ¿no? Hay un universo afuera que no lo hemos podido publicar. ¿Me explico? ¿Y que lo calculas en? Que eso yo no me gusta mirar estimados y proyecciones. Para eso nosotros somos respetuosos de otras instituciones. Pero ahí hay algo. Dar los datos muy duros, pero basta con que te diga que eso es una muestra de un universo fuerte. Bueno, entonces ya tienes un contexto de evasión y de un incumplimiento a la ley monumental. Una falta de solidaridad social tremenda.
donde cada quien maximiza su beneficio y nos hacemos unas ideas para justificarnos de que me falta justificar el viático, o se lo roban, ¿para qué lo pago? Aquel tiene un contador o un abogado muy listo que no paga nada. O sea, estamos en una narrativa realmente dañina. Entonces, cuando viene un momento de poner orden, pues a ver, el fisco que fiscalice, las sanciones que se endurezcan, o sea, algo para darle un remedio a este gran mal, empieza como, el terrorismo, pues no es terrorismo, es cumplimiento de la ley. Además, habría terrorismo si no hubiera, por ejemplo, no sé, mecanismos de defensa, si no hubiera procesos y procedimientos nosotros administrativos internos de acercarnos a la gente y orientarla y apoyarla, si no habría estas campañas que hacemos de formalización y de llamar a la gente, oiga, se revisó, si tiene dudas, acérquese y demás. Eso no es ningún terrorismo. Terrorismo que quizá puedan sentir los que no tengan la conciencia tranquila, que no deben ser poquitos por las cifras de evasión y de personas acostumbradas a ese mundo, como te señalo. Mesa de análisis. Bueno, nos vamos y tiene razón Ana Lilia, lo de Tamaulipas está tremendo, es un asunto muy delicado lo que se ha registrado en Nuevo Laredo, 8 personas muertas, se dijo que producto de un enfrentamiento, pero hay informaciones, hay un video, rápidamente lo podemos compartir si les parece, hay un nuevo video que ha subido el Comité para Derechos Humanos de Nuevo Laredo, con quien hemos hablado, con Raimundo Ramos, que nos ha explicado su presunción de que estamos frente a ejecuciones, no frente a la muerte de personas producto de enfrentamientos. Yo creo que estamos, con todo lo que hay a la mesa, ante la posibilidad de que esto sea una suerte de Tlatlaya, de Tanuato, de Ayotzinapa, de Apatzingán, de las cosas en donde se quiso hacer pasar por algo lo que no fue, y que acabó por investigaciones periodísticas y porque la verdad salió a flote, pues con evidencias de que se trataba de ejecuciones desde el ámbito de las fuerzas armadas, las fuerzas policíacas o armadas, según sea el caso, y estamos frente a una posible situación de esta naturaleza, lo cual es no grave, sino lo que le sigue. Muy grave, Carmen, porque habíamos visto este tipo de casos que quedaron al descubierto como montajes debido a investigaciones de colegas periodistas, pero ahora que se habla de una renovación, de un nuevo sistema, no se puede tolerar que sigan existiendo este tipo de agravios. Raimundo Ramos ha dicho que el montaje podría derivar de la Policía Estatal, pero habla de la participación del Ejército Mexicano también, que podría haber estado custodiando la escena, lo cual nos habla de un caso que deben atender urgentemente las autoridades, de la necesaria intervención de la Fiscalía General de la República y de investigaciones internas, no solo para las corporaciones. La corporación policíaca ya están ahora suspendidos de funciones, me parece, los policías, pero debe haber investigaciones internas muy cuidadosas sobre este hecho. No puede quedar simplemente como un caso más que siga ocurriendo. Tamaulipas tiene en estos momentos focos rojos muy graves que se deben atender. Se habla de narcobloqueos en toda la zona fronteriza, lo cual es una evidencia de que la situación de violencia en el país y la inseguridad no han cesado, a pesar de que tenemos ahora una Guardia Nacional. Pues ahí está este tema, incluso el gobernador, al que por cierto hemos buscado y no hemos podido tener una entrevista con el gobernador, ojalá que algún día el gobernador Cabeza de Vaca pueda explicar lo que pueda explicar sobre este tema, pero tendrá que hacerlo en una entrevista o de otras maneras, pero evidentemente está ahí su responsabilidad como ejecutivo del lugar. Se sabe que sugirió al fiscal Irving Barrios de Tamaulipas que le pida apoyo al FBI para hacer las investigaciones y esclarecer el caso. Por lo pronto, en lo menos que se esperaba es que se ha retirado de su tarea a los policías estatales involucrados temporalmente para facilitar las investigaciones. Sí, en la campaña presidencial del año pasado, si ustedes observan con cuidado,
no hubo actos públicos. El único estado donde no hubo actos públicos de ningún candidato fue en Tamaulipas, porque es un estado que particularmente está vulnerado por el crimen organizado, y yo siempre que digo crimen organizado nunca lo separo de la autoridad, ¿no? Creo que ahí hay un problema de la autoridad, y efectivamente ya el hecho de que el gobernador no dé declaraciones pues es sospechoso, ¿no? Pues ahí está este tema que por supuesto habremos de seguir muy de cerca. Gracias a los dos por estar esta mañana de viernes aquí.